Muy buenas, hermanos. Hoy vamos a una lección más sobre los conceptos en relación a la iglesia y hoy abordaremos un tema, el más importante de todo. Se llama la importancia del discipulado. No podemos crecer como iglesia de forma sana si no logramos la ubicación de miembro con miembro. Ya lo veremos en lecciones futuras, el acoyuntarse. Pero el primer paso para crear una iglesia funcional, bíblica, que funcione como cuerpo, cuya cabeza sea Jesucristo, es la estructura del discipulado. El discipulado es el secreto, la base, el fundamento para poder tener una iglesia sana, fuerte y poderosa. No es un crecimiento rápido, porque no vamos a hacer de la iglesia un orfanatorio donde todos sean huérfanos y el pastor sea el que los críe. Queremos una iglesia donde cada uno tenga a otro bajo su cobertura, bajo su protección, bajo su enseñanza. Esta será la meta. Esta lección de hoy no es muy larga. Está basada en este libro, Los Ministerios. Será una lección poco corta, quizás una de las más cortas que hemos transmitido, pero nos va a ayudar a entender la importancia que tiene este concepto. El principio o la importancia del discipulado, que es la lección número 13 que hoy vamos a abordar. Y yo quiero que usted tome papel y lápiz, anote las citas clave y ponga mucha atención al contenido de lo que la misma encierra. Si ustedes como cristianos y como iglesia de Jesucristo logran captar la idea original de la palabra de Dios sobre el crecimiento de una iglesia normal, tendremos verdaderos cristianos. Cristianos ubicados y enraizados en los principios de la palabra. Así que hoy vamos a hablar del tema más importante de toda esta enseñanza: la importancia del discipulado en la iglesia. Vamos al estudio de los ministerios y el discipulado en la iglesia, capítulo número 13. Nuestro tema para hoy es la importancia del discipulado. A través de los años, la iglesia ha buscado métodos, pautas y estructuras para el crecimiento de la iglesia. Para lograr esto, hemos establecido sistemas de gobierno, métodos de enseñanza, congresos, campañas evangelísticas, seminarios de crecimiento y hasta métodos artísticos con conciertos, desfiles y un sinnúmero de programas que enseñan de forma fácil aparentemente toda la verdad de Dios acerca del hombre, la salvación, la iglesia y el crecimiento de la misma. Pero todo ha sido métodos atractivos y no confrontativos. Hoy día, tristemente, lo cuantitativo es más importante que lo cualitativo. Esto se ha convertido en una obsesión, pues tristemente se mide el éxito por lo grande que es una iglesia y por lo rápido de su crecimiento. Pero yo pregunto, ¿es normal un crecimiento rápido o engordar la iglesia rápidamente? No niego que el hombre, en su sincero deseo de ayudar a Dios y al Evangelio, ha creado técnicas evangelísticas diversas y han tenido y tienen su valor dentro de algunas situaciones y lugares. Pero lo que no podemos ignorar es que no existe mejor método para formar vidas y crecer como iglesia que seguir el patrón bíblico establecido por Jesús. Aunque lo podemos complementar con recursos disponibles en el siglo XX, pero nunca
el patrón bíblico de Jesús puede ser anulado por otros métodos atractivos. Pero la pregunta que me hago es, ¿cuál es el método cristocéntrico de crecimiento normal en una iglesia? Su principio radica en la relación dentro del esquema de un discipulado. Y es bueno concienciarnos en el término ¿qué es ser discipulado? Su término procede del griego matetes y en hebreo pavi. Matetes es discípulo y pavi es maestro en hebreo. Matetes y discípulo, el cual está encerrado todo un secreto de formación en relación y ejemplo, por medio del cual enriquecemos nuestras vidas y más que un método didáctico, es un método de relación profunda basado en el amor, servicio y entrega. El discipulado cristiano no es un método. Debemos de aclarar firmemente que el discipulado ni es un método ni es impositivo, ni tampoco un sistema de gobierno estructural. Tampoco es un método que se puede implantar de forma arbitraria, obligando a las personas a sujetarse a la fuerza el uno al otro, creando de esta forma un esquema piramidal de mando. No, el discipulado no es eso. Quizás el fracaso del discipulado actual radica en la mala implantación que del mismo se ha hecho en algunos lugares, usándolo para ejercer una autoridad hegemónica. Tampoco, el discipulado es un cursillo estilo cátedra, en el cual, después de terminar ciertas lecciones y tomar un examen, aprueba la materia y entonces le damos el título de discipulador. Este concepto del discipulado es más que nada una relación para formar el carácter, no el conocimiento, el cual desde un principio se transmite más por la vivencia y paternidad espiritual en una relación fraternal que por normas y métodos de enseñanzas convencionales. Vamos a compararlo con el hecho de ser padre. Se es padre no porque he tomado un cursillo de paternidad o por el hecho de que adopté a un hijo ya criado y le impongo mi paternidad jurídica. No, esto no es así. La paternidad no es un método, es el hecho de engendrar una vida, criarlo y cuidarlo. Es bueno estudiar el concepto de discipulado leyendo la epístola de Pablo a Filemón, cuando le manda a Onésimo ir con su amo Filemón, y en la carta le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, Pablo lo ganó en una cárcel y se lo devuelve a su amo, ya no como esclavo, sino como hermano. La posición de un padre no tiene que ver con una capacidad ni un título, sino con una función y una responsabilidad. De igual forma, el discipulado se compara en las epístolas paulinas con un principio de paternidad espiritual, relacionada con el hecho de tener hijos espirituales en Cristo. Por eso encontramos en 1 Corintios 4:15 esta expresión de Pablo que dice: porque aunque tengáis 10,000 ayos o nodrizas en Cristo, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Noten bien, en Cristo Jesús os engendramos. Esto
esto es en sentido espiritual, para criarlos con leche y vianda que nos proporciona la palabra de Dios, como una madre que cuida a su hijo, porque el discipulado es esto, la entrega de uno para formar a otro a través de una vivencia de familia, de paternidad. Los métodos siguen patrones y pautas generalizadas, pero la formación del discípulo no se sujeta a patrones fijos de enseñanza. ¿Por qué? Porque vamos a tratar al discípulo según su necesidad específica. Se debe ajustar la enseñanza no a un plan preconcebido, sino a la necesidad individual de cada persona, como cuando un hijo necesita un trato especial de acuerdo a su carácter y temperamento. La autoridad impuesta por medio de métodos puede convertirse en jerarquizante y vertical, lo cual tristemente no da lugar al amor, sino que se impone como fuerza que nos lleva a la obediencia por presión y no por convicción. Toda metodología de estudio, por lo general, obedece a patrones fijos, en donde el factor deshumanizante nos lleva a una relación más técnica que vivencial, en donde la teoría muchas veces es más importante que la práctica. El discipulado se fundamenta en el ejemplo del maestro, el que produce en sí en el discípulo una realidad viviente respecto a la palabra de Dios. De ese ejemplo nace la autoridad que conduce al señorío de Cristo, porque la autoridad no se gana con la imposición, sino con el testimonio. Y como consecuencia del sometimiento voluntario por medio de la palabra, cuyo factor básico es poder guiar al discípulo por el camino de la humildad a la formación del carácter, forjamos la imagen de Cristo. Dice Lucas, capítulo 6, versículos 39 y 42, todo discípulo que está bien formado será como su maestro. Por eso Jesús dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Este principio se llama sujeción, y aunque muchos abusan de ella para avasallar a su prójimo, imponiendo, como los fariseos, normas y reglas que ellos mismos no viven, debemos regular y limitar la misma, para que los maestros no actúen más allá de lo ordenado en la palabra. Si el discipulado no es un método, ni un cursillo, entonces, ¿qué es el discipulado? Es una forma de convivir en comunión para formarnos en relación dentro de un cuerpo, de miembros con miembros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, en aquel que es la cabeza de todos, Jesucristo. Si el discípulo parte del hecho de que es una formación, no un estudio, su evolución y tiempo estará determinado no por la madurez del discípulo, sino por su crecimiento. Así que esta formación no es eterna. Crecemos para multiplicarnos. Todo discípulo al crecer deberá desarrollar sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal, como dice Hebreos 5, del 13 al 14. Dice la palabra, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Así que
Llegará un momento en que pasará de dejar de ser hijo y niño para convertirse en padre. O sea, de discípulo a discipulador. Y la relación con su maestro quedará reducida a una comunión, pues con la madurez se alcanza la capacidad de formación y de nutrición propia, y hasta cierto punto de una semi-independencia. De manera que el discipulado es igual que la vida de un niño. Hay 4 etapas en la vida de un ser humano: niño, adolescente, joven y adulto. Y como adulto, solo dependemos en relación con nuestros padres, porque ya fuimos formados. Es por ello que las lecciones que vamos a seguir dando vamos a definir la necesidad de entender cuáles serían las reglas más importantes dentro de la formación del discipulado, para así poder restaurar una iglesia que tristemente está decadente en sus principios apostólicos y poder lograr que se convierta en un cuerpo sano y fuerte, en donde todos son hijos y no hay huérfanos espirituales. Tristemente, hemos perdido los conceptos de que somos un cuerpo normal y por lo tanto debemos crecer de acuerdo a los parámetros bíblicos, que son básicos para asumir la función que como discipuladores debemos tener. Así que es necesario entender este principio del discipulado como patrón de crecimiento dentro de la vida de la iglesia. Y dice Dietrich Bonhoeffer, un gran teólogo: autoridad pastoral solo podrá hallar aquel servidor de Jesús que no busca su propia autoridad, aquel que, sometido a la autoridad de la palabra de Dios, es un hermano entre los hermanos. Vamos a estudiar el acoyuntamiento. Vamos a estudiar la forma en que debemos ubicarnos, formarnos y transmitir lo que recibimos. Queremos una iglesia que no crezca en cantidad, sino en calidad. Y tristemente, todo lo que tiene calidad cuesta caro. ¿Estaremos nosotros dispuestos a pagar el precio para hacer una iglesia que busque más calidad que cantidad? Dios nos ayude a entenderlo. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida. Si quiere aprender más, visite mi página web www.contralapostasía.com o también cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mi correo marioeduardofumero@gmail.com. Dios les bendiga.